Hola amigos, tengan ustedes buenas noches. Hoy domingo 19 de abril del año 2020. Nuevamente damos inicio a este encuentro que nos hemos planteado durante estas noches, tener esta charla, este en vivo, esta pequeña catequesis en donde en día a día podemos ir descubriendo la gracia y la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Es por eso que quiero invitarlos a que de esta manera me acompañen a evangelizarnos un poco, a llevar de esta manera nuestra vida acorde a la misericordia de Dios. Hoy queremos entonces de esta manera hablar de lo que el mundo a veces nos propone en este caminar hacia el encuentro de Jesús. Hoy hemos querido ver, hemos querido mirar desde la perspectiva que Dios nos plantea. Hoy la Iglesia celebra la misericordia, la divina misericordia que Dios tiene para con nosotros. Es esa misericordia que día a día pues nos hace estar de pies, ¿verdad? Nos hace tener la conciencia tranquila de saber que hemos hecho lo bueno. La misericordia de Dios nos permite a nosotros llegar a nuestra cama con una mente tranquila, con una mente renovada, sabiendo que Él, en su infinito amor, nos perdona y nos alienta para seguir adelante. Por eso hoy permítame entonces dirigirme a ustedes, en el cual vamos a explorar, a reconocer, a irnos adentrando un poquito en lo que es la misericordia. ¿Qué es misericordia? Viéndolo en la parte humana y en la parte espiritual. En este paralelismo, estos dos conceptos, humano y divino, pues es la charla que quiero que hoy aprendamos, tanto como ustedes como yo. Se nos da la gracia de poder recibir hoy esto que estamos diciendo. Por eso, a la luz de la palabra, por eso a la luz de Cristo, nos damos la oportunidad de poder entender y comprender que hoy, en su palabra, Dios nos quiere cada día moldearnos. Y he allí la diferencia, que Dios nos quiere moldear. Y la pregunta es, ¿tú te dejarías moldear por Dios? ¿Tú te dejas moldear por Dios? ¿Te dejas cada día que Dios vaya tocando tu corazón, vaya transformando tu vida, vaya transformando a tu familia, a tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu pareja? ¿Te dejas moldear por Él? Es la invitación que queremos en esta santa noche, a través y a la luz de la palabra, queremos hacer, ¿verdad? Hoy en el Evangelio nos invitan, ¿cierto? Cómo Dios pone en el corazón del hombre a veces la gracia especial de creer sin haber visto. Sin nosotros observar, sin ver la materia, tenemos la capacidad de ver. Y es allí donde está la gracia fundamental de nuestra fe. Y el mismo Jesús lo dice, dichosos los que creen sin haber visto. Pues bien, hoy queremos entonces hacer esta pequeña catequesis desde esta reflexión que nos plantea la Iglesia hoy. Podemos buscar la manera nosotros más acorde para poder llegar y acercarnos a Jesús. Quiero que antes de iniciar con todo este proceso, pidamos perdón a Dios por los momentos en que nos hemos equivocado, por los momentos en que nos hemos dejado contagiar de las cosas del mundo. Por eso, a la luz de la palabra, por eso a la luz del Evangelio, qué pena, lo estaba buscando ahora, el Evangelio de hoy, entendamos nosotros y comprendamos que la luz de Cristo es su palabra, es su palabra. Es allí donde nos da a nosotros las bases
fundamentales para amarle, para servirle y para conocerle, ¿verdad? Entonces, por eso en esa misma palabra, en esa misma gracia que Él nos da, nos ponemos entonces en el caminar a descubrir ese Jesús, ese Dios que busca siempre lo mejor para con nosotros. Por eso en su gracia y misericordia decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios de la misericordia, en esta santa noche hemos querido reunirnos nuevamente para poder pedirte que nos ayudes, para pedirte, Señor, que al terminar este día podamos nosotros sentir tu presencia en nuestra familia, podamos sentir nosotros tu presencia en medio de las personas que amamos. Señor de la misericordia, en esta santa noche queremos pedirte perdón. Ilumínanos con tu Santo Espíritu, ilumínanos con tu gracia, ilumínanos con tu favor y quita de nosotros todo aquello que nos aparta de ti. Perdona siempre, Señor, nuestros pecados. Perdona siempre, Señor, nuestra falta de amar, nuestra falta de entender, de comprender. Perdona, Señor, nuestras indiferencias. Perdona, Señor, nuestra apatía, nuestro orgullo, nuestra falsedad. Perdona, Señor, los momentos en que hemos mentido. Perdona, Señor, los momentos en que nos hemos dejado llevar por la ira, por la rabia, por la indiferencia. Y acepta, Señor, este corazón contrito, sabiendo que de ti venimos y a ti tenemos que volver. Transforma nuestro corazón, transforma nuestra mente, transforma nuestro ser. Y danos la luz necesaria, Señor, en esta santa noche, para poder entender y comprender esto que estamos haciendo, este caminar, este acercarnos a ti día a día. Hoy, a la luz de la palabra, Señor, queremos pedirte perdón y por eso te decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, cometidos por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a hacer la oración al Espíritu Santo, Él que nos ayuda día a día a entender y comprender esto que estamos haciendo. El Espíritu Santo nos mueve y estamos próximos. Ya llevamos 7 días, 7 días, domingo a domingo, 7 días donde vamos caminando hacia su gracia, hacia su luz, hacia esa bondad que Dios tiene para con nosotros. Hoy, segundo domingo de la resurrección de Cristo, a través de la misericordia de Dios, nos da a nosotros las luces necesarias de que no estamos solos, Él siempre está con nosotros. Y en ese poder de su gracia y en ese poder de su misericordia, podemos nosotros descubrir el perdón y la misericordia que Él tiene para con nosotros. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Danos sabiduría para entender tu voluntad, compasión para acercarnos al necesitado, rectitud en nuestro comportamiento, visión para enfrentar las situaciones difíciles y agradecimiento por los regalos y las bondades que hemos recibido, arrepentimiento por nuestras faltas y una unión íntima con Dios. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. El Espíritu Santo, el que nos mueve a hacer estos en vivos, el que nos mueve a levantarnos cada día para darle gracias a Dios, el que nos mueve para no irnos a la cama a descansar sin antes darle gracias a Dios por lo que hemos recibido durante este día, por las personas que amamos, por las cosas materiales que tenemos. Es Él, el Espíritu Santo, el que nos motiva día a día para amar, para servir y para conocer a Dios. Bien, de esta manera entonces quiero recalcar un poco lo que hoy se ha vivido. Hoy
la divina misericordia, la gracia de Dios está en medio de nosotros. Está en medio de nosotros. Agua y sangre que brotaron del costado de Cristo, al ser atravesada por esta lanza de este soldado romano, nos enjuga el rostro con amor, con bondad. Es el agua y la sangre. Por eso en los ritos de la iglesia, en el momento de la Eucaristía, en el momento en que se ofrece estos santos reliquias, se ofrece también agua y vino. Vino representa la sangre de Cristo. Agua representa la humanidad. Y en esa transustanciación, se llama transustanciación, es decir, que el vino tomado de las uvas y el agua, especie, ¿cierto? Criatura de Dios. Recordemos que el agua es criatura de Dios, fue creación de Dios, por eso se llama criatura. La criatura que es el agua, ¿sí? Creación de Dios, se conjuga. Entonces hay una transustanciación, es decir, una unión hipostática. Vuelve a salir la palabra hipostática, es decir, que nada lo mueve, que nada interviene esta unión. Entonces viene a jugar esa unión hipostática entre lo humano y lo divino. Mira qué bonito eso. Qué bonito. La unión hipostática entre lo humano y lo divino, hoy, a través de la divina misericordia de Dios, agua y sangre que brotan del costado de Cristo, hoy se hace presente. Se hace presente hoy. Y nos lava a todos, no solamente a unos, a todos nos lava. Dios no tiene distinción para amar, no es selectivo para amar, para darse. Dios no tiene eso. No quiero profundizar tanto en este tema para que a través del Evangelio podamos entender ahora lo que es eso, adentrarse en esta gracia y misericordia de Dios. Entonces miremos que la divina misericordia nos pone a nosotros en un plano de que también hacemos parte de esa redención. Es decir, nos adentra y nos involucra a nosotros para que la vivamos. No nos aparta. Esa misericordia de Dios nos hace a nosotros partícipes con los demás. Entonces ahí empezamos nosotros a jugar un papel importante. Sabemos que en ello hay que trabajar, claro, somos humanos y como humanos nos hemos equivocado muchas veces, pero es también la misericordia de Dios la que nos permite estar de pie. No te sientas pecador, no te sientas aislado de la gracia de Dios. Pero esto sucede cuando tú pides perdón. Porque si no lo haces, sigues aislado. Es decir, no es que sea una condición. De esto se trata. Si yo digo amar a Dios, procuro no cometer actos impuros que me alejen de Él. De eso se trata la misericordia. Es perdonar, pero también reconocer de no volverlo a hacer. Y ahora nos vamos a dar cuenta en el Evangelio que leamos, que vamos a leer hoy, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Ahí nos damos cuenta cómo Dios nos involucra en esta misericordia. Entonces, resaltando el acto misericordioso de Dios, hacemos esta pequeña oración. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero.
Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Recordemos que San Faustina dio a conocer esta hermosa oración que Cristo le dictó. Cristo le iluminó a ella para que de esta manera pudiéramos nosotros recitar esta oración. Entonces, por esa gracia que Dios nos da, es la que vamos a dar esta noche, este en vivo, este encuentro. Entonces pidamos a Dios que nos ayude a entender y a la luz de su palabra, que nos ayude a comprender lo que queremos hacer en este día. Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. 12 hermosos versículos que nos van a abrir una ventana, una puerta, una brecha, o como quieras llamarlo, a una gracia especial que Dios nos tiene. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús. Jesús les dijo: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes le perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos, y Tomás estaba con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tiene mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, así como Jesús sopla en cada uno de nosotros, para que el Espíritu Santo se quede en nuestras vidas. Pidamos entonces que nos ayude a entender lo que hemos acabado de hacer. Ilumina, Señor, mi corazón y mi entendimiento, para que tus palabras entren en mí. Bien, hemos querido entonces en esta noche llamar la catequesis Misericordia, Dios mío, misericordia. Misericordia. Yo sé que ustedes de pronto ya saben qué significa la palabra misericordia, pero permítanme decirlo de una manera coloquial, de una manera sencilla, de una manera humana, en el cual podamos nosotros entender lo que nos quiere decir hoy Dios. A veces buscamos palabras tan rebuscadas que pierden el sentido. Esto me hace acordar una vez
Monseñor Fabián Marulanda en Florencia, Caquetá. Habló tan hermoso, habló de la exégesis, de la hermenéutica, la mayéutica y todo este cuento. Terminada su conferencia, se le acercó una viejita, una señora mayor de edad, y le dijo: Monseñor, qué hermoso, qué bonito como usted habla, pero la próxima vez que nos hable, que se le entienda, por favor, que se le entienda. Es decir, mira que Dios utiliza un lenguaje coloquial. Jesús se presenta a sus discípulos después de su resurrección y les dice la primera palabra: paz a vosotros. Y mira que en ningún momento Jesús asusta a los discípulos, sino que les da paz, les da tranquilidad, les da esa alegría de saber que está en medio de ellos. ¿Se imagina usted que se nos llegue a aparecer a nosotros un fantasma? Pues hombre, nos morimos. Porque es que venir del otro lado, del más allá, eso aterra. O díganme ustedes, ¿quién no se ha metido debajo de la cobija tipo 11, 12 de la noche cuando escucha un ruido que no es normal? Eso asusta. Y ahora Jesús, viendo que lo enterraron, viendo que le colocaron estas sábanas, viendo que estaba allí colgado en esa cruz, y que se le aparezca en medio, eso aterroriza. Pero mira que Jesús no busca eso. Jesús no busca aterrorizar, Jesús no busca crear miedo. Nos trae paz, nos trae gozo, sabiendo que nosotros estamos allí con Él. Es decir, se hace uno más de nosotros. Entonces permítame mostrarle de una manera coloquial lo que significa la palabra misericordia. Misericordia. Dice que está formada por dos palabras latinas, en latín, que quiere decir miser, que es miserable, desdichado, y cordis, que significa corazón. Tiene un sufijo que es el ia. Entonces, misericordia, ¿cierto? Y si unimos estas palabras, ¿cierto? Las tres las unimos, significa capacidad de sentir la desdicha de los demás. Como diríamos nosotros coloquialmente, ponerse en los zapatos del otro. Ponerme en los zapatos del otro. Nosotros muchas veces hemos practicado, hemos vivido y hemos recibido también esa misericordia. La misericordia de Dios. Todos los días recibimos de parte de Dios su misericordia. Cada día nosotros experimentamos que la misericordia de Dios nos ilumina y nos da las fuerzas necesarias para seguir en este proceso. El Evangelio de hoy nos muestra la otra cara de la misericordia, y es que ésta tiene rostros concretos, y como tú puedes practicarla a los demás. Vamos a vivirla. ¿Cómo podemos nosotros practicar misericordia con las personas que nos rodean? Con las personas que están allí al lado de nuestra casa, las personas que siempre han estado pendientes. ¿Cómo sentimos nosotros esa misericordia y cómo la expresamos a los demás? Permítame mostrarle entonces de esta manera 7 verbos, digámoslo de esta manera, 7 verbos o 7 acciones, ¿cierto? Entendido verbos por acción, 7 acciones en el cual la misericordia te toca y me toca. Hoy vemos en el Evangelio de San Juan un reflejo clarísimo de la misericordia que Dios tuvo con Tomás, una persona incrédula, ¿cierto? Le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Dichosos, mira, dichosos
o más bien la palabra bienaventurados, los que creen sin haber visto. Bienaventurados. Y ahí vienen a jugar ¿qué? Las bienaventuranzas. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. ¿Sí? Entonces, mira que es importante nosotros poder entender que a la luz de la palabra de Dios, no podemos nosotros ser excluyentes o ser extraños a lo que Dios quiere para con nosotros a diario. Permítanme entonces, voy a mostrarles estas acciones que la misericordia de Dios nos pone para trabajar también. Jesús no lo vemos, a Dios no lo vemos. Saquémonos ese de la cabeza que han visto a Dios, lo sentimos y figuramos en el otro el rostro de Dios, es decir, un rostro cansado, un rostro con hambre, un rostro frágil, un rostro que espera que tú y yo le demos la mano. ¿Sí me hago entender? Entonces, si usted está yendo por allá donde esta señora que dice que le lee la carta, que le lee la mano, que le lee el tabaco, que eches esta agüita para no sé qué, que eches esta agüita para no sé dónde, pues hombre, lo están robando. Lo están robando. Porque nadie, ni siquiera el mismo Jesús, mira, ni siquiera el mismo Jesús supo qué pasaría después de un minuto de su vida. Es decir, predecir el futuro. Nadie lo sabe, solamente Dios. ¿Recuerdan ustedes en el Evangelio cuando le preguntaban a Jesús que qué pasaría con la humanidad después de todas estas catástrofes y todo esto? Y él le dijo, nadie sabe eso. Nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana. El único que sabe es Dios. Entonces pongamos en el corazón de Dios este momento de oración para que nos ayude a entender y comprender y no nos dejemos engañar. Solamente Dios sabe lo que nos va a pasar. Muchos especulamos situaciones, acciones. ¿Sí? Tenemos la capacidad por nuestra mente, que es tan rápida, tenemos la capacidad de percibir aquello que nos va a pasar. Y no es que sea futuro. Ese presentimiento que tú tienes, esa es la gracia de Dios, que te está cuidando, que te está protegiendo. ¿Sí me hago entender? Pero no es que tú hayas adivinado. Tú sabes que si te vas por ese camino, un camino solo, oscuro, tipo 11 de la noche, ¿qué puede pasar? Pues hombre, salen los ladrones y te roban. O te vas por un hueco, o por un abismo. Tú lo sabes. Esas luces que tú tienes de poder predecir lo que te va a suceder antes de, pues es el mismo Dios que te está diciendo, hombre, haga caso, no seas terco, no seas incrédulo, no hagas eso. Cuando tú vas a hacer un negocio, tú presientes que te va a ir mal, ¿verdad? Sin embargo, lo haces y te fue mal. Y después tú comienzas, yo lo sabía. Entonces, cuando hagamos una acción, tengamos siempre en cuenta y presente esa vocecita. Esa vocecita. Es Dios quien te está cuidando. Es Dios quien te está guiando para hacer las cosas bien. Y Jesús le dice a Tomás hoy, trae tu mano, trae tu dedo. Aquí están mis manos y aquí está mi costado. ¿Sí me hago entender? Para después él salir diciendo, Señor mío y Dios mío. Así nos pasa a nosotros también. Pues hombre, hoy nos invita Jesús. Y en su misericordia y en su amor nos invita también a tener estos 7 verbos que vamos hoy a compartir. Primero, primer verbo de la misericordia. El primer verbo de la misericordia. El perdón. El perdón. El perdón. Primer ejemplo que nos da Jesús
referente al perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí Cristo crucificado. Allí Cristo en esa cruz nos da el ejemplo. Perdonar. Perdonar. Ese es el primer verbo de la misericordia. ¿Tú quieres misericordia? Viva estos verbos. Perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, perdona a tus hijos, perdona a tu amigo, a tu amiga, perdona al vecino, a la vecina. Perdona. Que hoy al irnos a acostar nos hayamos perdonado también nosotros. Pero es que yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Pues eso es un pecado, creerse unos santo. Es que yo no hago nada, por eso tienes que hacer, tienes que actuar y no quedarte ahí encerrado, esperando que el otro sufra, que el otro llore. Ese es el primer verbo de la misericordia. Nos lanza a perdonar. Nos lanza a perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, dijo Jesús. Es decir, siempre. Siempre. Entonces, hoy en su Evangelio nos invita a que de esta manera, así como recibimos la misericordia de Dios, también tenemos que brotarla. Y el primer brote de la misericordia es el perdón. Perdón conmigo mismo, perdón con las personas. Cuando tú rezas el Padre Nuestro, cuando tú oras, con el Padre Nuestro, allí dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Oiga, somos buenos para pedir para nosotros. Somos buenos para pedir para nosotros. Perdona nuestras ofensas. ¿Pero hemos perdonado al otro? Así como perdonamos a los que nos ofenden. Oiga, qué mentira. Mas sin embargo, Dios tiene misericordia. Había una vez en un cuentico, lo traigo a colación por este perdón que nos muestra la primer verbo de la misericordia. Dicen que había un joven que lo iban ¿cómo se llamaba esto? Decapitar, ¿no? Le iban a cortar la cabeza por un acto que ha hecho. Y llega la señora, una viejita, ante el rey y le dice, Señor, mi Señor, le dice, mi Señor, porque sé que mi hijo es culpable, te pido misericordia. Porque sé que mi hijo es culpable, te pido misericordia. Porque si no lo fuera, te pediría justicia. Mira tan bonito. Mira la misericordia cómo trasciende, cómo sobrepasa. Porque sé que mi hijo es culpable, te pido misericordia. Porque si no lo fuera, te pediría justicia. Y al escuchar estas palabras de esta señora, el rey mandó a soltar a ese joven. Mira que la misericordia trasciende eso. Y por eso decíamos acá, la capacidad de sentir la desdicha de los demás, la capacidad. Cuando tú vas por la calle y ves a aquel que está allá sentado y sientes esa necesidad de ayudarle, sientes esa necesidad de compartir. Cuando en ti late el corazón de saber de cuánto hace que tú no te hablas con tu hermano, con tu hermana,
¿Cuánto hace que no te hablas con ellos? ¿Cuánto hace que no te hablas con tu vecino o con tu vecina o con tu amigo? Con aquel que alguna vez le dijiste, hombre, estaré contigo hasta el final de los tiempos. Pero nos hemos quedado allí sentados esperando que sea Él el que venga a pedirnos perdón y no nosotros. Mira, el primer verbo de la misericordia es pedir perdón. Pedir perdón. Segundo, un verbo de la misericordia, consolar, consolar. Un ejemplo, Jesús nos enseña cuando consoló a las mujeres de Jerusalén. Consuela a Marta, la hermana de Lázaro. Él nos enseña primero. Mira lo bonito de esto. Mira lo bonito de la misericordia. Es primero Dios y luego nosotros. Ante esta situación que estamos viviendo, has consolado a aquella persona que vive sola. Has consolado a aquella persona que llora, que sufre, que tiene necesidades. En tu hogar, en tu esposa, tus hijos. Te has sentado con ellos, con tu esposa, con tu esposo, a hablar de la situación y a decirle no te preocupes, no estés triste, de esta vamos a salir. Consuele, consuele a esa persona que está a tu lado, consuele a esa persona que necesita esa voz de aliento. Dios nos ha dado una capacidad tan grande de tener 2 oídos y una boca, porque primero brota la gracia de escuchar. ¿Sí me hago entender? De escuchar. Entonces, consolar es escuchar al otro sus necesidades. Entonces, Jesús nos invita en eso. Recordemos, verbos de la misericordia. Primero, el perdón. Segundo, consolar. Tercero, sanar. Sanar. La presencia sanadora de Jesús sana a los enfermos. Anoche hablábamos de esto. San Pablo nos lo repite. Cuando yo estoy con Dios, ¿quién está contra mí? Me sana, me libera y me hace un hombre o una mujer libre. Sanar, sanar. Hoy el mundo está viviendo esta situación de la pandemia. Muchos están enfermos. Muchos están enfermos. Otros se han tomado un descanso o tal vez de esta situación un tiempo para mejorar. Entonces sanemos ese corazón, sanemos esa mente, ese cuerpo que estaba cansado de trabajo todos los días en lo mismo. Entonces empezamos a mirar todas las gracias que van saliendo a través de estos verbos de la misericordia. Los verbos de la misericordia nos deben lanzar al otro. Así como yo la recibo de Dios, debo darla a los demás. Sanemos ese corazón herido. Sanemos esos pensamientos. Sanemos esas palabras. Mira cuántas palabras le dijiste tú a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos que han herido su corazón, han herido su mente. Sánala. Que sea este un momento para sanar todo eso. Qué bonito. Digo yo, el encuentro con ustedes a través de esta red social es poder dejar esa huella, de poder sanar, de poder limpiar, de poder hacer que Cristo esté en tu vida de una manera diferente. Es decir, volver a los principios. Mira, por la gracia de nosotros ser bautizados,
por la gracia de ser bautizados, hemos recibido en ella, hoy se nos recuerda. Mira, en el Evangelio de San Juan que leímos hoy, se nos recuerda que somos sacerdotes, somos profetas y somos reyes. Sacerdote común y sacerdote ministerial para aquellos que ya lo tienen. Nosotros con el sacerdocio común hemos recibido la gracia de Dios para bendecir los alimentos, para bendecir a las personas. Hemos recibido la gracia de ser profetas para anunciar y denunciar. ¿Qué anunciamos? Lo bueno, que hay un Dios que resucitó, que está vivo y que nos ama, que hoy en este domingo nos da la gracia de la misericordia. Agua y sangre que brotaron de su costado nos enjuga el rostro, nos lava el rostro, para que de esta manera podamos nosotros ver con claridad el dolor del otro, el sufrimiento del otro, las penas del otro. ¿Qué denunciamos? Lo malo. ¿Y qué es lo malo? Pues todo aquello que no va acorde a la voluntad de Dios, es decir, aquel que roba, aquel que mata, aquel que castiga, aquel que trata mal a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Mira cuántos niños maltratados en el hogar. Se ha incrementado a un 300% en estas cuarentenas. Mujeres maltratadas por sus esposos. Se ha incrementado más que cuando al menos no se la pasaba en la casa. Entonces hay que sanar todo eso. Sanemos. Tercer verbo de la misericordia. Cuarto, escuchar. Dice que es sabio quien aprende primero a escuchar. Es sabio quien aprende primero a escuchar. Ejemplo, cuando Jesús escuchó a aquel leproso que le decía: Jesús, ten compasión de mí. Mira, a escuchar. Ese leproso fue sano por Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo escuchó. Jesús, ten compasión de mí. Si tú quieres, mira la gracia que ahí empezó este leproso a limpiarse por sí solo. Si tú quieres, puedes sanarme. Qué bonito que hoy aprendamos nosotros a escuchar a Jesús. Escuchemos su palabra, pero que también esa escucha nos dé a nosotros la gracia y la virtud de creer. De creer. Escuchemos, decía ahora, a sus hijos. Escuchemos a la esposa, al esposo. A veces los papás nos cuentan una historia que a veces la hemos escuchado. Hombre, para ellos de pronto puede ser el primer momento. Para nosotros ya puede ser cansona esa charla. Escúchela. A veces se convierte en cantaleta, dicen los esposos, pero es que usted sí cansa, pero es que usted se muere otra vez con lo mismo. Hombre, déjela desahogar. Déjela que exprese. A sus hijos, pregúntele el por qué vuelve y repite nuevamente esas palabras. ¿Qué busca? ¿Qué quiere con eso? Pero no los dejemos callados, porque esas palabras que no pronunciamos nos enferman, decíamos ayer. Nos enferman. Entonces, cuarto, el verbo escuchar. Quinto, corregir. Corregir. Los verbos de la misericordia, corregir. ¿Qué corregimos? Pues hombre, lo que está mal.
Nuestra vida necesita corregirse. Nuestra conducta, nuestra forma de ver la realidad necesita corregirse. Corregir un sistema, digamos, si nos metemos con los gobiernos, una sola golondrina no llama agua. Corregir la corrupción, corregir a tantas personas que buscan siempre hacer el mal. Pero sí podemos empezar desde nuestras casas. Corregir al hijo que se equivoca, corregir a la hija que se está equivocando, corregir al esposo, corregir a la esposa. ¿Para qué nos vamos a ponernos a pensar en corregir un mundo cuando nosotros somos solamente uno ante 7.000 millones de habitantes, más de 7.000 millones de habitantes? Entonces no desgastemos nuestras neuronas en pensar en eso. Pensemos en cómo corregir nuestra célula pequeña, o sea, es decir, nuestra familia. Y de ahí empezamos entonces a hacer este efecto dominó, podríamos llamarlo, o una conciencia colectiva, un pensamiento colectivo, en donde cada uno de nosotros seamos la figura principal para hacer el bien. Entonces empecemos con nosotros a corregir formas de hablar, hábitos de actuar, y empezamos a mirar de esa manera. Jesús corrige a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás, porque lo que yo voy a hacer es necesario hacerlo. Mira, a veces nosotros encontramos en el transcurrir de nuestra vida personas que quieren troncar nuestro camino. En la vida sacerdotal, a veces la mujer que se quiere meter con el sacerdote. En la vida matrimonial, la mujer que se quiere meter. En la vida familiar. En la vida de los amigos. Hombre, tome, que eso no pasa nada. Corrijamos a esos amigos. Corrijámoslos. Corrijamos esas conductas. Del joven que incita al otro a fumar, a tomar. De la joven que incita a la otra a meterse a la prostitución. Claro que hoy en día eso es normal en los jóvenes, tanto como el hombre como la mujer. Pero no puede ser normal. Ese es el problema. Es decir, corregir. Vuelvo y repito lo que decía hace como unos 5 días. Después de esta pandemia, no podemos nosotros seguir siendo los mismos. Porque es que volver a lo mismo es decir que estábamos haciendo las cosas mal. Si esto está pasando es por algo. Si esto está sucediendo es porque se necesita este cambio. Y hoy, en los verbos de la misericordia, se nos presenta corregir, corregir. Sexto, alimentar. Mira, un verbo de la misericordia es alimentar. ¿Alimentar a quién? Al otro que siente hambre. Por eso Jesús multiplica los peces y los panes. Por eso Jesús da la pesca milagrosa, más de 153 peces. Jesús alimenta al mundo, no solo con palabras, no solamente con el alimento, sino también con su palabra. No solamente con el alimento, sino también con su palabra. Mira cómo era Jesús. Primero los evangelizaba. Recordemos la multiplicación de los peces en la montaña. Primero la catequesis. Y luego les repartía el pan y el pez. Tanto así que sobraban los canastos, llenos de pan, llenos de peces. Hoy más que nunca, y más que en esta situación, necesitamos alimentar a aquel que necesita. Tal vez tú en tu casa tienes lo necesario,
Tal vez tú en tu casa tienes el plato lleno de comida, pero hay personas que no lo tienen. Aprendamos a compartir. Y eso también va a una invitación para aquellos que me están viendo y viven cerca. Aprendamos a compartir con aquel que necesita. La Fundación Ángeles Amigos de Jesús comparte con aquel que necesita. Pero solos no podemos. Necesitamos de ustedes. Necesitamos que nos ayuden para poder compartir con aquellos que en esta situación no tienen un pan. Entonces, Jesús también nos invita a eso. Mira que la misericordia primero se recibe y luego se da. Dios a ti te da la capacidad todos los días de levantarte. Dios te da la capacidad a ti de poder hacer de su entorno y adecuarlo a su necesidad. Por eso quise llamar este encuentro Buenas noches con Jesús. Buenas noches con Jesús. Después de un día fatigado, después de un día de trabajo, pues que sea Jesús el descanso, que sea Jesús el remedio a todos nuestros males, a todas las circunstancias difíciles que a veces pasamos. Pero hoy también necesitamos más que nunca alimentarnos de Él. Alimentemos nuestro espíritu, alimentemos nuestra conciencia de la palabra de Dios. Hoy que la divina misericordia nos enseña a nosotros a sentir la necesidad del otro, a sentir la necesidad. Nosotros decimos, ponte en mis zapatos, ponte en mis zapatos. Y salía una frase por Facebook la semana pasada que decía, cuando recién inició esto de la pandemia. Todos estamos en el mar, pero no todos estamos en el mismo barco. Y es allí donde viene la misericordia a darnos a entender de qué necesitamos. Necesitamos del otro. Así como yo pido a Dios misericordia, aprendamos también a darle al otro misericordia. Por último, la séptima y última. El último verbo de la misericordia es la oración. La oración. Jesús ora a Dios por sus discípulos. Ora por la paz del mundo. Ora por los niños, por los jóvenes, por las personas mayores y por los ancianos. Por todos. La oración. Mira qué bonito. En esto lo que estamos haciendo es orar a Dios. Orarle de una manera coloquial, de una manera sencilla, humilde. Dios te conoce a ti y me conoce a mí. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe lo que hay en nuestra mente. Lo único que tenemos que nosotros es decir, gracias Señor. Así como Él se le presentó a los discípulos estando las puertas cerradas, paz a vosotros, que esta noche nos regale a nosotros esa paz. Allí ya donde está tu casa con las puertas cerradas, allí en el lugar donde tú te encuentras, tal vez en tu habitación ya recostado, o tal vez reunido con tu familia. Dios nos dice, paz a vosotros. Y la misericordia que Dios nos tiene es aprender a reconocerle en medio de aquellos que sufren. Podríamos decir de otra manera que la misericordia es el puente de comunión en las relaciones rotas y conflictivas y es el bálsamo de comunión. La misericordia es el camino que nos lleva al cielo. Mira, la misericordia es el camino que nos lleva al cielo. Pidámosle a Dios en esta santa noche que a través de Jesús su Hijo tenga misericordia de nosotros. Hoy Jesús nos recalca la gracia de la confesión. La gracia de la confesión. Y esto es dado solamente a los sacerdotes, aquellos que Dios ha escogido entre los hombres
sacado de entre los hombres, pero por gracia y misericordia de Dios, les da este mandato. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, le quedan retenidos. Mira qué bonito. Solamente el sacerdote, por misericordia de Dios, tiene la gracia de ser el puente entre Dios y nosotros. Pidamos hoy en el día de la misericordia, que Dios siga derramando sus gracias y sus bendiciones a todos los sacerdotes del mundo, a todos, para que esa sangre y esa agua que brotan del costado de Cristo les lave, les purifique y les santifique cada día. Hoy, en el día de la misericordia, Dios nos pide a nosotros estos 7 puntos, estos 7 verbos: perdonar, consolar, sanar, escuchar, corregir, alimentar y hacer oración. Oremos entonces al Dios de la vida, al Dios de la misericordia, que en esta noche, al irnos al acostar, podamos tener nuestras fuerzas renovadas, que mañana al despertarnos a un nuevo día, nos dé siempre su gracia y su perdón, para poder empezar esta nueva historia que nos lleva y nos dirige a su presencia. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidámosle a Dios que a través de María, ella, la mujer fiel, la mujer que siempre estuvo allí, nos regale su gracia y su misericordia. Por eso la saludamos a ella diciendo, como el ángel la saludó: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consagremos a María, ella que ha estado atenta a todas nuestras súplicas. Consagrémosle a ella, que hoy, a través de Jesús misericordioso, nos regale el feliz descanso que anhelamos y necesitamos. Consagramos entonces con ella a todos los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las personas mayores. Consagremos nuestro hogar, en especial los hogares de Palermo, Huila, en especial los hogares de Colombia y del mundo entero. Pidamos la paz, pidamos la misericordia de Dios para que esta situación que estamos viviendo sea siempre dada con luces necesarias para que todo cambie, para que todo se renueve y que esta situación pase pronto. Por eso consagramos este día a ella diciendo: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos, y en prueba de mi filial afectos consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra a todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra, y danos la santa bendición, que sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Agradezco a cada una de las personas que estuvieron conectadas, me están siguiendo en este en vivo. Oro por ustedes y les pido también que oren por mí. Oren por mí. Yo me encuentro en Palermo, Huila, en la sede de la Fundación Ángeles Amigos de Jesús. Aquí me ha acogido la pandemia y de esta manera estamos refugiados en la sede. Entonces oren por mí para que el Señor me siga fortaleciendo y me siga dando la gracia de seguir adelante en este caminar, que yo también seguiré orando por ustedes. Los invito entonces para que de esta manera le digamos a Dios en esta noche que nos bendiga, nos proteja y nos dé su gracia y bendición. Para ustedes una feliz noche, Dios les bendiga.